seguridad social, y si mi memoria no me falla, terminamos por acá, planteando la lógica de dos formas de estructurar el sistema de seguridad social. Una es lo que llamamos los sistemas contributivos y otra es lo que llamamos los sistemas no contributivos. Antes de que avance, ¿alguien tiene alguna pregunta? Yo no me... Ahí está. ¿No hay preguntas? Bueno, seguimos entonces. Perdón, antes de que avance con la clase. Según el Zoom, hay 30 participantes y tengo inscriptos en la lista que les mandé para que pongan sus mails para que puedan dar el examen 52. Así que supongo que todos ustedes ya pusieron sus mails. Si no los pusieron, pónganlo, porque si no, no van a poder dar el examen. Y si tienen algún amigo que no viene a clase, díganle, avísenle que lo ponga, porque si no están ahí, no van a poder dar el examen. Bien, todo esto ya lo sabemos. Esto ya lo vimos. Ahora, desde el punto de vista teórico y también desde el punto de vista práctico, existen 3 tipos de sistemas contributivos. Los sistemas de capitalización, los sistemas de reparto y los sistemas de capitalización individual. Cuando uno mira lo que pasa en el mundo, uno ve que hay una tendencia, voy a cerrar la puerta para que no vea mi ladera, hay una tendencia, hay una evolución, entre comillas, natural, de los sistemas de seguridad social, desde sistemas de capitalización hacia sistemas de reparto y luego hacia sistemas de capitalización individual. ¿Qué es un sistema de capitalización? Un sistema de capitalización es el sistema que da respuesta a la lógica del problema de la seguridad social que teníamos hasta ahora, ¿no? Esta que tenemos acá. ¿No? Un sistema que es la seguridad social es un sistema de ahorro compulsivo que responde a que la sociedad considera que los individuos son miopes, considera que la seguridad social es un bien preferente y decide evitar el riesgo moral. Y entonces, ¿qué hace? Como ustedes ya lo saben, genera un sistema de ahorro obligatorio donde la generación activa ahorra compulsivamente para consumir en su futuro. Eso es lo que nosotros llamamos sistema de capitalización o sistema de fully funded. En Argentina, en Chile, en la mayoría de los países latinoamericanos y en la mayoría de los países capitalistas desarrollados, los sistemas de capitalización entran en crisis o han entrado en crisis. ¿No? En Argentina
El sistema de capitalización entró en crisis mucho antes, dentro de un rato vamos a ver por qué. Vamos a ver lo que dicen los números. Pero, esperen que se me está agotando la batería, yo había enchufado. Ah, soy un pelotudo. ¿Qué quiere decir que los sistemas de capitalización entran en crisis? Quiere decir que los sistemas de capitalización dejan de ser sustentables. Eso puede pasar porque ya están definitivamente explotados y no tienen fondos suficientes para seguir pagando los saberes que se comprometieron a pagar, o puede pasar que, previendo las crisis futuras, los sistemas empiezan a ser reformados. ¿Por qué los sistemas de capitalización entran en crisis? Para entender por qué un sistema de capitalización entra en crisis, uno tiene que volver a la diapositiva anterior y tienen que entender cuáles son las características que dieron origen a los sistemas contributivos. ¿No? Esto charlamos la clase anterior. Los sistemas contributivos crecen, nacen, se reproducen en un esquema, en un capitalismo en el cual las economías tenían pleno empleo, crecían, tenían estabilidad macroeconómica y tenían bajos niveles de informalidad. ¿No? Entonces, cuando esas variables se empiezan a mover en los distintos países, en los países subdesarrollados como el nuestro, es clave los problemas que se generan en el mercado de trabajo, como dijimos en la clase pasada. ¿Cómo puede ser un sistema de seguridad social sustentable si tenemos 30 a 40% del empleo en negro? O sea, de cada 40%, de cada 10 trabajadores, 4 trabajadores no tienen un trabajo formal. Por lo tanto, sus empleadores no pagan los impuestos que deben pagar. Por lo tanto, esos 4 trabajadores, cuando cumplan la edad de jubilarse, no van a poder jubilarse porque sus empleadores no cumplieron la ley. En los países desarrollados, donde los problemas de mercado de trabajo son menores, los problemas de los sistemas contributivos tienen que ver con los primeros 2 puntos. ¿No? Ustedes saben, deben haber leído, los países desarrollados tienen un problema serio de envejecimiento poblacional. ¿No? La gente, ¿qué quiere decir el envejecimiento poblacional? La tasa de natalidad de los países desarrollados baja, es cada vez más baja. Las nuevas parejas tienen cada vez menos hijos. Y además, aumenta la esperanza de vida. Las personas viven cada vez más. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cada vez tengo más pasivos, los pasivos son los jubilados, que viven cada vez más, y tengo cada vez menos activos, porque hay menos gente en el mercado laboral. Esa situación hace obviamente que los sistemas contributivos entren en crisis. Cuando los sistemas de capitalización entran en crisis, en Argentina obviamente hay un problema adicional, además del problema del mercado de trabajo, perdón, antes me olvidé del último punto, que es la inflación. La inflación licúa los activos de los sistemas de capitalización. Entonces vos tenés un sistema de capitalización y tenés una crisis financiera y creés que el sistema de capitalización va a resistir una crisis financiera. Eso es no saber economía.
imposible. ¿No? Cuando los sistemas de capitalización entran en crisis, mutan, como mutó en Argentina y como muta en otros países, a los que se ya conocen con el nombre de sistemas as pay as you go o sistemas de reparto. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema de capitalización y un sistema de reparto? La gran diferencia es que en el sistema de capitalización la generación activa ahorra para su consumo futuro. En cambio, en el sistema de reparto es la generación activa la que financia la generación pasiva de hoy. O sea, en un sistema de reparto, hoy los jubilados cobran una jubilación que se financia con los impuestos que paga la generación activa. Por eso se llama sistema de reparto. Cuando los sistemas de reparto también entran en crisis, porque obviamente, fíjense que si yo tengo una economía que tiene los problemas que mencionamos hace un rato, mercado laboral con alto grado de informalidad, alta tasa de desempleo, aumento de la esperanza de vida, envejecimiento poblacional e inflación, todos los problemas juntos, y yo tengo un sistema de reparto, como la relación entre activos y pasivos cada vez es menor, la plata que cobro de impuestos a los activos no alcanza para pagar las jubilaciones. Y entonces el sistema de reparto también entra en crisis. Cuando el sistema de reparto también entra en crisis, hay dos alternativas. La primera alternativa es la que tuvimos en Argentina en los años 90, que es la implementación de un sistema de capitalización individual. La característica básica del sistema de capitalización individual es que se cree que el problema no es un problema estructural de la economía, sino que el problema es quién gestiona los fondos. Y entonces los sistemas de capitalización son sistemas donde la gestión de los fondos no están en manos del Estado, sino que están en manos del sector privado. ¿No? Lo que en Argentina conocimos como las AFJPs, las administradoras de fondos de jubilación y pensión, y en Chile conocemos como las AFP, las administradoras de fondos de pensión. Ayer salió la noticia, o antes de ayer, que Piñera mandó una nueva ley al Congreso chileno para modificar el sistema de AFPs, donde básicamente lo que hace esta ley es aprobar el tercer retiro, lo que se llama el tercer retiro, o sea, que la gente que tiene plata ahorrada en sus cuentas de capitalización individual, dada la crisis económica que está viviendo Chile hace un par de años, pueda sacar esos fondos, parte de esos fondos, para poder consumir. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de que siga? Sí, yo no entendí bien el sistema de capitalización. O sea, entiendo que el sistema de reparto es cuando se financian con los impuestos de la gente activa a los pasivos o a la gente inactiva. Sí. Pero el sistema de capitalización no lo entiendo. O sea, ¿es la misma persona que ahorra para su futuro? La misma generación, no la misma persona. O sea, el sistema de capitalización, como surge, o sea, todos los sistemas de seguridad surgen en el mundo donde dicen, a partir de hoy te voy a cobrar un impuesto. Vamos a tener un sistema contributivo. ¿Qué quiere decir? Que los empleadores van a pagar impuestos al trabajo. Los empleados, cuyos empleadores paguen impuestos al trabajo, van a tener derecho a cobrar una jubilación si cumplen con ciertos requisitos. Esos requisitos son una edad mínima, 60 años para las mujeres, 65 para los varones en Argentina hoy, y un, ¿cómo se llama?
un monto de aportes, un plazo de aportes, 30 años de aportes en Argentina. Ahora, ¿por qué decimos que no es un sistema de capitalización individual? Porque la plata que vos cobrás en ese sistema no depende exclusivamente de tus aportes, sino que esa plata entra en una torta, en un fondo común, y ese fondo común, según distintas fórmulas, se calcula cuánto te corresponde a vos cobrar cuando te jubiles. Claro, por eso no sirve en países donde la economía no es muy estable, porque sería como esa plata, entre comillas, se guarda para esa misma generación para cuando se jubile, pero si es un país con una economía que está, o sea, tiene mucha inflación, como en Argentina, no sirve porque se desvaloriza Bueno, la plata. eso es un tema, ¿no? Digamos, a ver, porque pensémoslo lógicamente. El problema es en qué ahorrás. O sea, así como vos dijiste, que creo que yo también, en realidad vos repetiste lo que yo dije, cualquiera de ustedes me debería decir, pero profe, hay formas de defender los ahorros, aunque la economía sea inestable. ¿No? Claro que sí. Hay. El punto es que hay que ver, según cómo se diseña el sistema, si esos ahorros pueden invertirse en activos que sirvan como protección para la inflación. ¿No? Ya es lo más sencillo, comprar dólares. Bueno, de hecho acá creo que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad está casi obligado a comprar bonos del Estado, además que hay muchos que rinden por debajo de la inflación, lo cual es una capitalización forzada del fondo, hasta dejándola. O sea, cualquier otra clase de inversión va a ser mejor que hacer lo que están haciendo. En parte, ¿no? En parte. Sí, lo que pasa es que ahí hay un problema, o sea, ahí hay dos problemas. Dos problemas. O sea, el primer problema es que vos tenés un sistema regulatorio y entonces, ¿cómo haces para permitir que los fondos que vos vas a administrar por esa regulación sean invertidos en activos que están fuera de la jurisdicción del país? ¿No? Ese es un primer problema. O sea, lo que estoy diciendo es, si te querés defender contra la inflación, o si querés que tus activos no pierdan valor, bueno, comprá títulos públicos de Estados Unidos. Después hay otro problema, ¿no? Más grave, que es que, suponete que vos comprás títulos públicos de Estados Unidos, o que comprás dólares, no necesariamente comprar dólares te va a permitir ganarle a la inflación, ¿no? O sea, lo que quiero decir es algo muy obvio, que es el segundo problema. El segundo problema es, el problema de tu sistema de seguridad social es que tenés inflación, no es que regulás en qué tipo de activos se puede invertir. O sea, no tenés que cambiar, tu problema no es tratar de encontrar una regulación que te permite invertir en activos que le ganen a la inflación. Tu problema es que tenés que resolver la inflación, básicamente. Porque fíjense que en los años 90 se genera un sistema de capitalización individual con una lógica. La primera lógica es, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente quiera pagar sus impuestos al trabajo? Lo cual primero, o sea, ya parte de un problema semántico muy importante. Los trabajadores no pagan los impuestos al trabajo.
Los impuestos al trabajo en Argentina están en cabeza de los empresarios, de los empleadores, ¿no? O sea que ya hay un problema de entender cómo funciona la economía bastante importante. Pero más allá de eso, la lógica es, ok, como el Estado administró un sistema de capitalización, que luego se transformó en un sistema de reparto, que termina pagando jubilaciones que no te alcanzan para vivir, ¿no? Hay toda una lógica, ya lo vamos a estudiar con más detalle cuando estudiemos impuestos, pero hay toda una lógica equivocada que repiten los economistas que no saben finanzas públicas, que dice que la evasión debe ser estudiada como un proceso de decisión individual, ¿no? Donde un individuo puede decidir si evade o si elude un impuesto. Entonces la lógica es, hay un problema de incentivos erróneos. Si yo voy a cobrar una baja jubilación, ¿qué incentivo tengo de pagar mis impuestos al trabajo? ¿No? Me conviene ahorrar en forma individual. O sea, hay un error grave porque, como nosotros sabemos, en la competencia perfecta hay un supuesto básico que es la vigencia de las instituciones. Entonces yo no puedo hacer un análisis económico pensando que no se cumple una norma. Si no se cumple una norma, no tenés un problema económico, tenés un problema legal. O sea, intentar analizar un problema económico, intentar analizar un problema como si fuera un problema económico, un problema de incentivos, un problema legal, es un error. Pero no importa. La lógica fue, si cada individuo tiene acceso ¿cómo se llama? A la información sobre cuánta plata tiene disponible en su cuenta, esa transparencia le va a generar un incentivo a que el individuo pague sus impuestos laborales con más ganas, ¿no? En la práctica era, vos eras afiliado a una FJP, todos los meses la FJP te mandaba un resumen de cuenta a tu casa donde vos veías cuánta plata tenías en el fondo. Ahora, ¿qué pasó en la realidad? En la realidad pasó que Argentina tuvo una crisis económica tremenda en el 2001 y obviamente ningún genio de las finanzas que maneje una FJP puede evitar que los ahorros de la gente que tenía en las AFJP se licúen. Imposible, ¿no? También entró en crisis el sistema de capitalización individual, de nuevo. Si tu problema es un